Well, buenas noches a todos. Good evening, everyone. Welcome again to our Wednesday seminars. We have the pleasure to having here Inaf, who is going to tell us a little bit about how the nursing schools in the United States prepare the students to do the same exam that international nurses have to do, the NCLEX. Buenas noches a todos. Tenemos el privilegio de tener con nosotros a Naf, que ella nos va a contar esta noche cómo las universidades en los Estados Unidos preparan a los enfermeros, a los estudiantes de enfermería, a los enfermeros, para que pasen exactamente el mismo examen de enfermería que ustedes tienen que tomar para poderse registrar como enfermeros profesionales. Just to give you guys a little bit of background on Anaf, she has a bachelor's in history and Spanish, so we're going to make her speak in Spanish all the presentation today. And the other part is that she's a teacher by profession and is completing her nursing degree. She's about to graduate very shortly. Para darles un poquito de el currículo de Anaf. Anaf tiene un pregrado en historia con una concentración en español. Y además ella tiene una maestría en educación y está acabando su carrera de enfermería, que la va a acabar en un par de meses, y va a estar presentando con la mayoría de ustedes el mismo examen del NCLEX-RN. So enough, without any further ado, don't forget to stop every few minutes to give me a chance to translate. I'll make sure that I pause. Okay. Good evening, everybody. Buenas noches a todos. I'm not going to speak in Spanish today. My dad is going to translate for me because my Spanish is a little rusty and I would hate for any information to not be understood. That much you can translate. Buenas noches. Me llamo Ana y esta noche me voy a presentar mi presentación en inglés y mi papá me voy a traducir para mí porque no quiero que alguna persona no puede entender lo que estoy diciendo. Okay, so I'm here, estoy aquí. I'm here going to talk to you about nursing schools in the United States from my perspective. And my knowledge, and I'll talk to you a little bit about what they look like, what you're required to do, and how they help prepare you for the end. Inaf nos va a contar esta noche cómo funcionan las escuelas de enfermería, las universidades en los Estados Unidos, cómo preparan a los enfermeros desde la perspectiva obviamente de las universidades y cómo los preparan también para tomar y pasar el examen de registro de enfermería, el NCLEX-RN. So I'm going to dive into a little bit more what nursing schools are like in the United States in general. I know they're a little different from in Latin America, and there are lots of different kinds of ways that you can become a nurse through school in the United States. Lo primero que nos va a contar es cómo funcionan las escuelas de enfermería en los Estados Unidos, porque hay muchas formas de volverse uno un enfermero profesional en este país, cómo funcionan y cuáles son los diferentes programas que hay. So these are just a few of the different kinds of programs that exist. You can have a 4-year degree. This is more of a traditional university type of setup. People are usually a little younger, not always, but typically it's your first bachelor degree. You don't have a previous degree. Often you're coming right off of high school. Not everybody, but the majority of people who enter 4-year programs are high school graduates, and they take 4 years. And in those 4 years, they
cover all of their bachelor degree requirements, all of their prerequisites, as well as their core nursing classes. Okay. ANAP nos está mostrando 4 de los formatos más comunes que existen para prepararse como enfermero en los Estados Unidos. Uno más común es las personas que hacen la carrera universitaria de pregrado de 4 años en enfermería. La mayoría de las personas que estudian son personas que en general se han graduado de la secundaria, del bachillerato y entran a la universidad. La mayoría tienden a ser personas un poco más jóvenes que normalmente han entrado directamente a la universidad a estudiar su carrera de enfermería como su título de pregrado. The second program I'm going to talk to you about is a hybrid online, and this can be a kind of a 4-year program, or it can be an accelerated program. It could be for somebody who, like the 4-year, does not have a bachelor's degree, is coming from high school, or it could be somebody who is a returning person to education, somebody who has had a career and is switching careers into nursing. Okay. El otro tipo de programa que existe es un programa híbrido en persona y hacerlo en línea. Está, sobre todo algunas personas que obviamente se han graduado, pueden haber salido un tiempo de haber terminado la secundaria y retornan a tomar su carrera profesional con alguna frecuencia. Algunos de ellos hacen unos programas híbridos donde parte del estudio se hace en línea y parte obviamente del estudio se hace en persona. Obviamente la parte clínica se hace en persona. Then there's an accelerated program. This is typically for people who have a bachelor's degree. This is the kind of program that I'm doing. You're usually doing just the core nursing classes. You deal with the prerequisites before you get accepted into these programs, and they range from about 18 months to 2 years, and they are in person, unlike the hybrid online. And as I stated before, this model can be done in a hybrid online format where you're doing it virtually, but the clinical experiences for all are typically in person. Okay. El tercer formato que existe es para personas que ya tienen una carrera profesional, ya han acabado un pregrado en alguna otra área, hacen un programa acelerado en el cual normalmente se demoran unos 18 meses a 2 años, dependiendo de los requisitos que tiene que hacer. Con frecuencia hacen unos requisitos de antemano antes de entrar a estos programas, que es precisamente lo que está haciendo Ana, porque ella tiene su pregrado y su maestría en otras áreas. Ella entró a uno de los programas acelerados de enfermería. And the last one I'll discuss is an associate degree in nursing. This one looks a little bit different. It's only for 2 years, and it's for people who don't have a bachelor's degree, and you're in school for 2 years, and then you you take the NCLEX like any licensed nurse, but you don't have a Bachelor of Science in Nursing. Your degree is an associate degree in nursing. Okay. Y el cuarto programa que existe es un programa que se llama el programa de enfermería asociada, en el cual se hacen estudios por 2 años. Exclusivamente la parte clínica del programa es obviamente lo mismo que se hace en la parte del pregrado, pero en esta parte no tienen el completo estudio de pregrado. Reciben un título que se llama el asociado en enfermería, y ellos también toman el mismo examen del NCLEX que toman los enfermeros profesionales, los enfermeros que tienen el BSN. And while all these programs are a little bit different, ultimately every person in these programs who goes through these programs takes the NCLEX, just like all of you will, to become a registered nurse. Okay. Y lo más importante es que ustedes sepan es que no importa cuál de estos 4 programas una persona se gradúe en los Estados Unidos, todos para poder ejercer su carrera de enfermería tienen que tomar y tienen que pasar el examen del NCLEX-RN. So before you're in nursing school, there are prerequisites that you have to complete before you begin taking your core nursing classes. And as I stated before, when you're in a 4-year program,
it's built into the 4 years, whereas if you're in an accelerated program or the hybrid accelerated, you're required to take them before you enter those programs. But ultimately, everybody needs these foundational classes before they enter their core classes. Do you want me to pause there? Es importante que todos sepan, sea que hagas la carrera completa de enfermería, en la cual obviamente tomas estos cursos como parte de los programas de enfermería, o sea que estés haciendo un programa acelerado, todo el mundo tiene que hacer estos requisitos en preparación, así sea el programa acelerado o los programas cortos, tienen que cubrir estas áreas de conocimiento, tienen que haber hecho las materias que está mostrando Anaf en la pantalla. Some of the, oops, sorry, go ahead. I'll translate them. Some of the prerequisites include anatomy and physiology, and that's usually taught in 2 courses, either separately as anatomy and physiology or together in 2 parts. Biology, microbiology, chemistry, English composition, growth and development, nutrition, psychology, and statistics. And different programs may ask for different prerequisites depending on the school, depending on the program. It's not exactly the same, but these are often the common ones that you will see. Okay. A pesar de que hay algunas pequeñas diferencias de programa a programa, casi todos los programas exigen básicamente estos requisitos. Los requisitos son obviamente, algunos pueden estar combinados con otros cursos, pero esto obviamente tomar anatomía y fisiología, por lo menos 2 cursos completos, biología, microbiología, química, obviamente la parte del lenguaje, composición en inglés, de desarrollo y crecimiento, nutrición, psicología y obviamente estadística son parte de los requisitos que tiene una persona que tomar, así sea que los tome como parte de su pregrado o los tome en un programa antes de tomarlos del programa acelerado. Estos requisitos tienen que haberlos cumplido. And these are important to have when you're entering the program because these are the foundational skills that come back up in your nursing program, that come back up in your NCLEX prep, because a lot of the concepts these are the foundational concepts of a lot of the topics you're tested on. So it's important to have a strong foundation in these topics. Estos, como ustedes saben, son tópicos que van a aparecer son tópicos fundamentales de la carrera y muchas partes relacionadas con estos conocimientos van a aparecer en el examen de enfermería, van a haber preguntas relacionadas con muchos de estos tópicos. Estos aparecen en diferentes aspectos en las preguntas que aparecen en el examen del NCLEX. So once you've begun your core nursing classes or once you've started nursing school, there are a number of different ways that they help prepare you for the NCLEX. The 4 that I'm going to talk about are foundational skills, practice test taking strategy, and classes and clinical experiences and community. Okay. Nav nos va a compartir ahora cómo es lo que hacen las escuelas de enfermería en los Estados Unidos para prepararlo y cuáles son los 4 aspectos en particular en la que ella va a mostrar que ellos hacen particularmente énfasis en la preparación para el examen de enfermería. Lo primero son la parte de tener los requisitos fundamentales de la persona, obviamente las estrategias y prácticas de cómo tomar las pruebas o el tomar el examen. Obviamente ellos tienen clases y experiencias clínicas relacionadas con la fundación que se requiere tomar y obviamente comunidades, elementos comunitarios que hay dirigidos a ayudarles a formarse como enfermeros y tomar los exámenes de enfermería. So some of the foundational skills that they teach you right off the bat that help you with preparation, for NCLEX, are really quite foundational for nursing. So your basic nursing skills, including medication administration, wound care, vitals, knowing what's normal and abnormal, and trach care, all of that stuff. And throughout school, they offer skills days to continue to keep these skills fresh. So they become really
strong skills for you, and so you know them and would know how to handle a question like that on the NCLEX. Obviamente lo primero son la parte formativa de enfermería, que todos obviamente la tienen, cuestiones relacionadas constantemente con la administración de medicamentos, con el manejo de heridas, con tomar los signos vitales, con todo lo que tiene que ver con la práctica clínica. Estos no solamente obviamente se los enseñan, sino que ellos mantienen constantemente practicando a los enfermeros esto con frecuencia para que se vuelva de manera normal o secundaria la forma como ellos hacen sus trabajos normales de su día a día cotidiano, y prepararlos para que tengan todos estos fundamentos. Some other things that we talk about in these foundational skills are math skills, being able to do math problems when they come up. We get a lot of that practice, and we've gotten that from the beginning. We've talked a lot in extensive detail about the nursing process. Some know it as ADPI, so assessment, diagnosis, planning, implementation, and evaluation. So understanding this process and the sequence of events is super important, because NCLEX will ask you a question, and it's important to understand like what steps you need to take as a nurse. They've covered documentation and reporting, and how to read charts, things that you will need to know for the NCLEX as well. And they really do try to put in a lot of critical thinking into all of these processes. It isn't just learn math, learn vital signs. It's what is the big picture? What are you seeing in the client, and how do you think through that? What are you going to do next? Los otros elementos fundamentales es obviamente una preparación bastante importante en el área de matemáticas para tener obviamente capacidad de hacer muchos de los cálculos que se requieren. Ellos hacen mucho énfasis en el proceso que se conoce como el ADPIA en inglés, que en realidad significa cómo hacer, revisar lo que está haciendo la persona, diagnosticarlo, planear, implementar y evaluar todo lo que está pasando. Esto es parte fundamental. Ellos quieren que en particular manejen bastante el conocimiento crítico, que puedan analizar la situación y críticamente puedan tomar una decisión de qué es lo que hay que hacer correctamente para los hospitales, para los pacientes, y constantemente están revisando las ayudas que se requieren para mantener estos conocimientos críticos. Esto obviamente, muchos de estos van a aparecer en las pruebas del NCLEX como parte del conocimiento crítico y las ayudas que se requieren para el examen. So from the very beginning of the program, we've talked a lot about test-taking strategy. I think my first exam, one of my professors gave us a whole lecture about what we were going to expect and some tips and tricks to help navigate these questions, because they can be stressful for any person taking an exam, not just a Latin American nurse, wherever you come from in the world. These questions can be challenging and stressful. So from the beginning, they really tried to introduce us to multiple choice, select all that apply. We talked a lot about test-taking strategies in classes. My professors love to use the expression, which orange is the most orange, which is how some of these questions feel. Some of the best pieces of advice that I've gotten that have been said over and over and over again, even at this point and at the end of my program, like, what is the question asking you? Look for keywords. And what are they telling you about the problem? And to go slowly, make sure you're not rushing, make sure you're not missing a keyword, because it's so easy to speed up and just want to get through an exam. But it's so important to pause and take your time. And my program specifically started a little more basic with questions and has gotten progressively more and more challenging as the program has gone on.
He used a lot more critical thinking, a lot more case study based questions, and if they've sort of scaffolded on themselves in terms of building up and preparing us for that big exam that we're going to take at the very end, which is the NCLEX. Okay. Desde el puro comienzo, en la preparación, desde el puro comienzo los empiezan a preparar a resolver preguntas del estilo en cómo les van a hacer el examen, la prueba del NCLEX. Desde el puro comienzo les enseñan cómo son los tipos de preguntas, cómo hacer las selecciones que corresponden de una sola o cuestiones múltiples, cómo distinguir lo que la pregunta está haciendo para no confundirse de cuál es la idea fundamental de lo que ellos deben responder. Ana hacía el ejemplo de que uno de sus profesores le decía, a veces las preguntas es responder qué naranja es la más naranja, entonces empiezan a tratar de entender en particular cierto estilo de preguntas para poderlas responder. Obviamente, personas que las están entrenando desde el puro comienzo a pensar y a analizar y a contestar preguntas de esta manera, obviamente tienen esa preparación desde el puro comienzo. So part of the process of being in nursing school is that your core classes are supposed to help you develop your nursing knowledge, your foundation, your critical thinking skills, so that when you get to the NCLEX, you have that knowledge base with you. Some of the classes that I've taken are nutrition, nursing research, foundations. We had like a couple of classes that we called concepts, and each of them covered a more specific area. So our first concepts talked about cultural competency and working with diverse populations of people, pathophysiology, med surge, pharmacology. Our second concepts focused on older adult care, mental health, which we got for a full semester, obstetrics and gynecology, pediatrics, community health, medical surge, med surge too, and then ethics and leadership. And each one of these classes we get for a full semester. So we really get a lot of time to spend with this material, and we dive very deeply into these concepts. Okay. Nos está mostrando un poco cómo ellos dividen los cursos y las prácticas clínicas. Obviamente ellos cubren muchísimas áreas obviamente en el área de nutrición, en el área de investigación, en el área de enfermería, muchas partes relacionadas con el manejo de laboratorios y pruebas de laboratorios, cursos relacionados a competencia cultural, obviamente de cómo manejar la parte de las personas, patología y fisiología, cursos relacionados con medicina y cirugía, con farmacología, otros cursos en conceptos sobre todo el manejo de el tener cuidado de los pacientes mayores de edad, semestres completos en el área de psiquiatría, obstetricia y ginecología y pediatría, también semestres dedicados al área de salud comunitaria, obviamente más enfoque también en la parte más avanzados en la parte de medicina y cirugía, obviamente hasta en un semestre discutiendo cuestiones como ética, liderazgo, etcétera. Todo esto está cubierto dentro del concepto de las clases que están cubiertas por los programas. And I'd say that all of my professors in each of these classes have really tried to not teach specifically to the NCLEX, but give us enough information that we would need for the NCLEX and share with us how best to prepare in those subject areas. Okay. Y lo más importante que dice, no solamente le están tomando estas clases y se están preparando en ellas, pero los profesores que dictan estas clases rutinariamente están preparándoles con el objetivo de que ellos sepan cómo se presentan estos conceptos en el examen general de enfermería del NCLEX, cómo están estos conceptos que se preguntan, cómo se hacen y cómo los preparan para todos estos tópicos dentro del examen de enfermería. The other piece is our clinical experiences. Every semester
except for the first one, we were mostly learning basic nursing skills. We've been in direct clinical care. I know a lot of nurses coming off of COVID didn't always have that experience, but they're back in, we have in-person clinicals now. We're lucky enough to have that. And for me, and I think my peers as well, I think having that experience in the clinical setting roots your thinking, and it helps you visualize like what the question is actually asking you in like a real case scenario. Yeah, go ahead. Desde el puro comienzo, obviamente, están entrando a las áreas clínicas y están empezando a prepararlas en las áreas clínicas. Obviamente hubo una pequeña disrupción en esto por la cuestión de la pandemia, pero obviamente todo el mundo está de vuelta haciendo bastante preparatorios en las áreas clínicas. Anaf menciona que una de las partes importantes es que no solo están preparándose clínicamente, sino que además los ayudan a visualizar en estas preparaciones clínicas los conceptos que les van a estar preguntando durante la prueba de enfermería. And these are just a list of the clinicals that I've had. We've had 2 med surgical rotations. We had a rotation in mental health, in obstetrics, in pediatrics. We had a community health rotation. And then we have one called the clinical role transition, which is more to mimic your experience as a nurse and help you kind of put everything together. Okay. Y les está mostrando un poco, obviamente, de las horas que ellos han dedicado en la área clínica, no solo en la parte de medicina y cirugía, en la parte de psiquiatría, obstetricia, pediatría, salud comunitaria, más horas en medicina y cirugía, y después, al final, una que ellos lo llaman la transición a su rol clínico, con la intención de que la persona se enfoque ahora sí en ponerlo todo junto para su experiencia clínica directamente con los pacientes. So the last piece I'm going to talk about has, for me, been some of the most important, and that's community building. And my very first day on orientation, the advisor said her best piece of advice to the students was to encourage making connections, using each other as study groups, as resources. And I think that in my experience, it's been a big part of growing information, my continued education, and I know that it will continue after I graduate and then preparing for the NCLEX, because we all text each other all the time. So in creating connections between you and your peers, your other students, you ask each other questions, you study together. There is organized peer tutoring every week. So somebody is helping who has already graduated a course is helping to answer questions. And really, we all bring something else to the table and help each other understand concepts better by working together. And some of the things that have gotten me through an exam have been like working with my peers and examining knowledge and examining the information together as a group. So this has been certainly one of like the best tools that I think the school has pushed from the beginning and has been most beneficial to me. Lo otro que a Anaf le gusta bastante y quiere compartir es obviamente las universidades ponen mucho énfasis en construir grupos juntos de ayuda y comunitarios para ayudarse los unos a los otros, donde no solamente estudian juntos para reforzar los diferentes conceptos, pero para poderse colaborar y facilitar el entendimiento y la aplicación de los diferentes. Desde el puro comienzo, los unos colaboran con los otros en dialogar, en ayudar y en volverse mentores o tutores en algunas de las cuestiones donde obviamente unas personas no tienen más facilidad que otras, pero para que todo el mundo tenga una cantidad consistente de conocimientos. Y esto ha sido una de las ayudas más importantes que desde el puro comienzo las están usando para la preparación para los exámenes.
So once you finish with school, the program, the school that you're a part of will often offer certain extra pieces of help as you transition from nursing school into your NCLEX prep. They'll often have peer speaker panels, so students that have passed the NCLEX and have jobs and are working to come back and speak to the group and share what worked for them, what didn't work for them. There are some schools that have NCLEX preparation seminars. Mine has like a 3-day seminar that's included after you graduate that helps give you strategies, helps review topics that you haven't seen since the beginning of the program, and I've heard it's quite helpful. Some schools offer discounted rates on preparation platforms, something like UWorld or Kaplan or Archer, which we use. They may have a special deal with and offer that as a discount for students. And most people I know study between 1 and 4 months. Some people shorter. I've heard as short as 2 weeks, and I've heard as long as 6 months in the United States, but I think most people try to do it between the 1 and 4 month mark because it keeps the information fresh after school. Las universidades también ofrecen bastantes ayudas para prepararlos para el examen de enfermería al final de la carrera. Obviamente ellos invitan a personas que han pasado por el examen para darles paneles, responder preguntas y ayudar con dudas que se tengan sobre el examen. Tienen obviamente seminarios de preparación dependiendo de las diferentes universidades. Por ejemplo, la universidad de ella tiene una preparación intensiva de 3 días, casi que mandatoria para todos los estudiantes. Ellos ofrecen también, obviamente, descuentos para que los estudiantes puedan unirse a las mismas plataformas que muchos de ustedes van a utilizar, plataformas como Kaplan, Archer o como UWorld, para que ellos también puedan utilizar las mismas plataformas para prepararse para el examen. Y lo otro que nos comenta es que los estudiantes americanos también se preparan más o menos de 1 a 4 meses, dependiendo de las personas, para el examen. Ellos, la mayoría, no lo toman inmediatamente, se preparan por un tiempo para tener todos los conceptos frescos y están listos para los exámenes. Dice que ella ha oído a algunos compañeros que lo han tomado tan pronto como 2 semanas después de haberse graduado, y algunos obviamente se han tomado más tiempo, se han demorado tanto como 6 meses, pero la mayoría de gente entre 1 y 2 meses se preparan antes de tomar el examen para tomarlo más o menos en ese rango entre 1 y 4 meses después de haberse graduado. So just some things to remember about the NCLEX. The focus of the exam is to ultimately make sure that the nurses providing care are safe and competent. They're trying to make sure that the person at the bedside who's giving meds and turning the patient and being for their social emotional stuff is a capable nurse, isn't gonna do harm, essentially. So that's really what they're trying to assess, even though it's a challenging exam, that's the goal. Remember, it is a hard exam. Americans struggle with it. So I give all of you guys a ton of credit because it's an extra challenge taking an exam in a foreign language. So be patient with yourselves and be kind. My third piece of advice, something to remember, is that it takes a lot of hard work, but you guys have got this. So keep up the good work, keep up the effort, and I know that everybody will be able to get through it. Ok. Ana les quiere recordar, antes de empezar a contestar algunas preguntas, de que el foco del examen es tener seguridad que todas las personas, todos los enfermeros que se gradúan de los Estados Unidos y que van a practicar en los Estados Unidos pueden proporcionar salud o pueden proporcionar servicios de manera segura, sin tener ningún problema y de manera muy competente. En otras palabras, es una forma de hacer que no importa de qué programa te has graduado, hay un estándar conjunto, un estándar similar para que todo el mundo proporcione
nivel de enfermería y bastante competente. El examen es difícil, aún para enfermeros nativos americanos. Es un examen que es bastante completo, es bastante difícil, hay que prepararse bien, pero lo que ANAF les recomienda es que aún para personas internacionales que toman el examen, es una cuestión que ustedes pueden hacer. Hay que obviamente trabajar un poco para el examen, prepararse bien, pero esto se puede hacer, se logra con un poco de esfuerzo. Estén enfocados que con esta prueba, lo mismo que los enfermeros americanos, salen al otro lado sin ningún problema. And that's it. Ok. Esto es lo que ANAF nos quiere contar y ahora ella está para contestarles a ustedes las preguntas. Perdónenme un minuto, voy a mirar las que me pusieron aquí por el chat y ya se las voy a ir pasando. Los demás que quieran pueden levantar la mano y hacerle preguntas a ANAF. Yo los voy dejando hablar y vamos contestando las preguntas. Ok. Let me read the chat for a second enough, and I will start translating. Okay, so far there are not really a lot of questions on the chat, so you did a wonderful job. Okay, foreign nurses who study BSN in a foreign university are considered also BSN in the United States. So the question is, any nurse that study a BSN outside the United States should be able to certify as a BSN nurse in the United States. Depending on the country and where that you actually study, the Board of Nursing will decide whether you will have to also take an English test or not, but you should anyway, you have to certify your degree with the Board of Nursing, Lily. So la pregunta que hace Lily es que si una persona hace un BSN en un país extranjero, por ejemplo, en Europa, en Inglaterra, que si se considera también un BSN en los Estados Unidos, la respuesta es sí, pero de todas maneras, igual que cualquier otro programa internacional, no importa dónde sea, hay que certificarlo, hay que homologarlo con el Consejo de Enfermería de los Estados Unidos. Okay? Enough, I don't know if you know this answer, but I'm going to ask to you, if not, the team can pitch in. How many times can you take the NCLEX exam? So to my knowledge, you take the NCLEX, you have 3 chances to pass, and then you'd have to reapply. So it's not that you can't take it again after you've taken it 3 times. It's just that you have to reapply again to the board and start all over again. Okay. So, esa es la respuesta correcta. Cuando uno solicita tomar el examen, tiene que aplicar al Consejo de Enfermería, sea que uno sea un estudiante nativo americano o un estudiante extranjero, por eso hacen la certificación, y se aplica al Consejo de Enfermería para tomar el examen del NCLEX. La primera vez puedes tomarlo 3 veces. No, eso no significa que no lo puedas tomar más, significa que si tienes que tomarlo más de 3 veces, tienes que volver a reaplicar al Consejo de Enfermería. ¿Ok? Very good. Ana, adelante. Give me a chance to read the other questions. Sí, buenas noches. Yo hablo desde Argentina. Saludo a todos. Una pregunta. ¿Los libros de NCLEX de anteriores son distintos a los que se dan ahora a partir del año 23? ¿O se puede comenzar a estudiar con los libros viejos y después, bueno, tomar los nuevos más adelante? Buena pregunta. So, she's asking if you're studying with like an older edition of the book. Okay, so I'm sure that like there's most of the information is probably fine. Obviously, they update it to reflect like best practice, and so you run the chance of missing information or of having not as up to date information is what I would say.
but yeah, so it's you run that risk. And also following April, all of like the NCLEX looks a little bit different. They're moving from like the typical model to a next gen model. So the questions and the practice are going to look a little bit different because the types of questions look a little different. Does that answer it okay? You can add on to it. Anybody can add on to it if I'm like not answering completely. Okay. So Ana, obviamente las ediciones nuevas están cubriendo la nueva generación del NCLEX, pero obviamente estudiar con una de las ediciones anteriores, pues vas a aprender muchas cosas. Es posible, es posible, no, es factible que vas a tener déficit en lo que muestran algunos de esos libros, así que de todas maneras, si vas a tomar la nueva generación del NCLEX, que tiene un formato un poco diferente y tiene unos requerimientos un poco diferentes, tienes que eventualmente coger una versión nueva para que te puedas preparar por la nueva parte, como el NCLEX ha sido rediseñado para la nueva generación. Pero empezar a estudiar con una edición vieja y empezarse a finalizar con algunos de los conceptos, no creo que vayas a tener ningún problema. Si ya lo tienes o si ya te has ido preparando con una versión vieja, puedes mantenerlo, pero en algún momento vale la pena que cojas una de las versiones nuevas y te actualices en algunas de las diferencias. Sergio, Kija, do you guys want to say something else about the book? What? I want to know if the rest of the team wants to say anything else about the book. Okay. Yes. Well, Sí. Sí, escucho. Okay, Sergio. Yeah, well, about the new generation NCLEX-RN test, yeah, I think it's mandatory the idea of new knowledge regarding this kind of nursing process related to critical thinking and decision makings, right? So it's a wise decision taken on the other hand, the new one version. So es una muy buena decisión. La nueva versión, te puedes apoyar mucho en los libros viejos, en las versiones antiguas, para estudiar contenido, ¿sí? Pero cuando se trata de desarrollar pensamiento crítico, los nuevos libros que están actualizados dan mejores estrategias. Ok, muchas gracias. Ok, gracias, Ana. Laura. Gracias, buenas noches. Gracias, Ana. Laura, adelante. Hello, I'm from Argentina and I'm actually studying for the NCLEX right now. And I have a couple of questions. I don't know if it's only to me that this is happening, but I feel that we don't have all the knowledge that is showing on the questions on Archer and on the books. I don't know if this happened to other people that actually took the NCLEX, or I don't know, we're really behind on all the information that we need to take the NCLEX. Okay. Well, I mean, I can speak as an American that like there's always going to be more specific. Like I've taken a couple of practice exams because I'm leading up to my exam as well, and there's always stuff that I'm like, oh, we didn't learn that. Like I have to go back and learn that separately. But I think a good strategy for that, and I'll totally agree with you that like different programs cover different things. And I think your focus in Latin America, from what I hear, and Sergio and Kija can talk a little bit more to this about their experiences because they're Latin American nurses and have taken the NCLEX. But I think that the schools in Latin America cover different things than the schools in the United States, or just don't cover them the same way, or don't cover them for as long. It sort of depends. But what I can say is something that I found helpful is the questions that I'm not getting right, especially in modes like tutor mode that I know they have on Archer. I know they have them on other platforms. My school uses ATI. They also have like a tutor mode. The questions that I don't get correct, I take a note on that topic. I write down the name of that medication and I look at it later and I study it separately because there are going to be gaps. There's so much information out there. And they're going to test you on things that you're like, what on earth is that like thing? I don't know what that is. But when you come across something that you don't know, write it down,
research it later. That's my advice to you. Yeah, that's exactly what I'm doing that with Marta. We're on the same page right now. And yeah, I've seen some information that I never heard about. So yeah, I'm taking notes of all the rationales after I do the test, and it's helping a lot. I'm learning a lot. Good. But I haven't heard, I don't know. No, you're not alone. You're not alone. Yeah. I took a practice exam yesterday for a class, and I ran into a procedure I'd never heard of before. I was like, I don't know what that is. Exactly the same. You just try to reason it out. You're not alone. We're all struggling together. I promise. Okay, thank you. Sure. Sergio, ¿quieres traducir esa conversación para el resto del grupo? Oh, sure. Bueno, ella consultaba acerca de si la práctica de pronto variaba mucho entre la enfermera americana y la enfermera, ella es de Argentina, creo que fue que escuché, right? From Argentina? Okay. Sí, realmente sí, pues el scope of practice en Estados Unidos hay unas líneas que son los LPN, right? So hay otras líneas. En Latinoamérica nosotros tenemos auxiliares de enfermería. Ellos pueden hacer gran mayoría de procedimientos que en Estados Unidos un technician o un auxiliar no podría hacer, ¿sí? Que todo estaría dentro del scope of practice del profesional. Si los roles cambian mucho, nosotros carecemos de todas esas líneas, digamos, de profesiones que hay en enfermería. Digamos que en un eje piramidal bajo el BSNRN, las otras líneas de atención que hay. Okay. Lo otro que Anaf le comentaba es que aún para los enfermeros americanos, trabajando con los exámenes de prueba o leyendo algunas cosas del NCLEX, hay partes donde ellos leen y dicen, oh, yo nunca oí de esto, yo nunca aprendí esto. Ella lo que recomienda es hacer exactamente lo que ellos hacen, es ellos anotan qué fue lo que no entendieron, qué fue lo que no sabían, y van y lo preparan por separado, porque ellos también encuentran sorpresas en algunas de las preguntas que les hacen en el examen, que es algo que ellos se sienten que no necesariamente aprendieron, o si lo aprendieron muy tangencialmente, y de pronto les aparecen esas preguntas en los exámenes. Kija, you want to add something to that? Yes. I agree with Anav, with Sergio, and I'd like to say that the students that are here, please don't feel alone. Everybody who starts to study NCLEX, every topic has surprises. We never study all the topics during the graduation. So my tip is always answer questions and take notes and read every day, every single day. We need to study. We need to answer questions to NCLEX. Okay. So, Killa dice que ella obviamente está en concordancia con lo que dijeron Anaf y Sergio. Dice que de todas maneras, en todas las partes, en todas las áreas, y que ya está, obviamente ya pasó el NCLEX y está preparada desde el Brasil, en todas las áreas, en todos los países, siempre hay novedades, siempre hay algo nuevo, siempre hay algo que no lo necesariamente hubieron cubierto. No le tengan miedo, lo estudian, lo anotan y lo van aprendiendo, y con eso se van preparando para el examen. ¿Ok? Gracias, Laura. Emma, adelante. Emma. Emma, ¿puedes abrir el micrófono? Hola, buenas noches. Hola, Emma. Bueno, mi pregunta es la siguiente. Yo estoy estudiando actualmente la licenciatura en Enfermería Familiar y Comunitaria en la Universidad de la Salud de aquí de México. Entonces, me gustaría saber si yo, terminando mis estudios aquí en la Ciudad de México,
puedo hacer un examen con ustedes para poder ir a trabajar allá con ustedes? Todas las personas que entran al programa con nosotros, obviamente desde que tengan un título que homologue como uno de los títulos profesionales, pueden entrar al programa y pueden prepararse y van a prepararse para el examen. Esto contesta también una pregunta que hay en el chat, que me preguntan que si nosotros ofrecemos las plataformas para estudiar. Las personas que hacen los requisitos con nosotros, que quieren que nosotros les colaboremos a prepararse para el examen de enfermería y los otros requisitos del programa, obviamente nosotros les damos la plataforma, le damos la academia para que estudien para el NCLEX, pero no solo eso, sino que tenemos ahora un grupo bastante profesional de profesores que también los van a guiar, los van a dar tutorías complementarias a las plataformas para prepararlos para el examen de enfermería. ¿Ok? Okay. Algunos de ellos los están conociendo aquí. Esos son Quilla, Sergio, entre otras Ainab. Aquí hay otros más. Mónica creo que está aquí también. Parte del grupo, las personas que te van a guiar en la preparación para el examen de enfermería. Ok. Perdón, una pregunta más. ¿Hasta qué edad están ustedes admitiendo personas para estudiar y trabajar con ustedes? No tenemos límite de edad. Estas preguntas, por favor, no hay ningún problema. Para eso tenemos las reuniones informativas. Te invito que entres a una reunión informativa donde contamos todos esos detalles. ¿Ok? Ok, muy amable. Muchas gracias. Gracias, Em. Leslie, adelante. Hola, ¿cómo va David? Nachi Michuana. My question is about my book, NCLEX Ascencia. Is good for me for study my NCLEX? You're talking about the Sanders book? ¿Estás hablando del libro de Sanders? No, Ascencia. NCLEX Ascencia. I never heard of that book. Quilla, Sergio, Enough, have you heard of an I've not NCLEX heard of that book. It's a book I'm not familiar with so far. I'm not familiar with too. No. Is this to work in US or in another country? Me lo recomendaron. Tiene 1,000 question, I think. Oh, I see. It's a review book. Okay. Yes. I can't tell you anything about it. I kind of live in the world where like using multiple places with practice questions is good, but I can't vouch for it. If this is the only tool you're using, you may want to consider something else as well. But I don't know. I can't say for sure. La pregunta de Leslie es, a ella le prestaron o le dieron una copia de un libro para el NCLEX que se llama Ascencia, ¿correcto, Leslie? Ascencia. Me lo recomendaron, todavía no lo compré, lo quiero comprar. I want to buy. Este no es uno de los libros que rutinariamente ninguno de nuestro equipo está familiarizado con él y por lo tanto obviamente no te pueden hacer una recomendación, Leslie. Ninguno lo conoce y en realidad nosotros no lo usamos. Obviamente cualquier libro que te preguntas y de preguntas del NCLEX y que te colabore, como se dice, todas las cuestiones son cariño, ¿no? Sí. Todas las ayudas son cariño, pero el libro que nosotros recomendamos es la Biblia del NCLEX, que se llama el de Sanders. Ese es el libro que todo el mundo usa, esa es la Biblia del NCLEX, ese es el libro que nosotros te recomendamos que absolutamente cojas. Por ahí por ejemplo, yo tomo la idea de estoy con BCR, escucho música en inglés y todo, y yo digo capaz que también me sirve aparte del Sanders. Por eso por ahí preguntaba si lo conocían. No lo conocemos, pero eso no significa que el libro no sea bueno, sino que simplemente no te podemos dar
un comentario de un libro que no conocemos. Thank you very much. Thank you, Leslie. Leslie, try to read the comments of the book. What are the other people saying about the book? Try to find these information to see if the book will be good for you or not. No. Trata de leer los comentarios del libro, a ver si contiene buena información y algunos de los comentarios, a ver si el libro va a ser bueno para ti o no. Sorry, David. It seems to be that she hasn't bought it yet, so we can recommend her Sanders official book if she hasn't bought it yet. Yeah. Sí, la recomendación es, de todas maneras, Leslie, si no lo has comprado, mejor compra Sanders, que es el libro oficial. Okay. Because I don't have information about it. Así que mejor voy por el Sanders. Por eso quería preguntarles a ellos y a ustedes, ¿no? Que Correcto. tienen mucha información de esto, de estos libros. Listo, gracias. Thank you very much. Thanks, Leslie. Amalio, buenas. Amalio. Sí, buenas noches. Soy Amalio, soy licenciado en enfermería. Hablo desde Paraguay. Yo quería hacer una pregunta concreta. Los materiales para el examen, ¿eso se puede enviar por vía correo electrónico? Porque sería muy interesante tener un poquito la información en base a lo que sería el examen y tener conocimiento. Y de repente en Paraguay tiene un sistema de educación en cuanto a la universidad, así un parámetro diferente a lo que es Estados Unidos, ¿verdad? Pero sí la misma dinámica, ¿verdad? Listo, mal. Mi pregunta es si existe esa posibilidad. Claro. Sí, para adquirir esos libros, por ejemplo, acá en Paraguay, podemos preguntar en Asunción, en la sede central, y podría ver y podría pedir en otros países también, ¿verdad? Cosa que sería un poquito difícil, ¿verdad? Lleva su tiempo, lleva su proceso para poder pedir a nivel internacional y cosas así por el estilo, ¿verdad? Entonces, esa es mi pregunta concreta. Amalio, todas las personas que entran al programa con nosotros reciben una copia electrónica del libro, del libro de Sanders, que es el que hemos estado hablando, como parte del paquete de ayudas que recibes. Recibes la versión más nueva del libro de Sanders para que puedas usarlo y puedas estudiar. ¿Ok? Si tú quieres comprarlo por tu propia cuenta, se puede conseguir en el internet a través de Amazon y algunos otros sitios en los cuales te lo pueden mandar de manera electrónica, o si obviamente si quieres que te envíen la copia normal en papel, ellos también hacen los envíos cobrándote algo adicional por enviártelo al Paraguay, pero sí se puede obtener. ¿Ok? Nosotros, como parte de la preparación, a todo el mundo recibe una copia del libro de Sanders. ¿Ok? ¿Algo más, Amalia? Sí, esa es la pregunta contestada, mi pregunta. Y esto es lo que a mí me preocupa un poquito sobre los materiales y de repente envían. Es correcto, entonces es muy buena la oferta laboral que están ofreciendo. Este programa es bastante dinámico, bastante inclusivo para más. Entonces, esa es mi pregunta nada más. Okay, gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Amalia. Lulu, adelante. Lulu. Hola, David. Buenas tardes. Buenas tardes. Tengo dos preguntas. Saludos de Guadalajara, México. La primera es que como se me ha estado cortando el internet, no sé si ya explicaron eso. Más o menos en cuánto tiempo nos preparan para presentar un buen examen. Okay, bueno. Y la segunda pregunta, perdón,
es el Sanders novena edición, que es el más actual. ¿Va a servir ahora que el NCLEX a partir de abril va a cambiar? ¿Va a seguir siendo el mismo? Ok, perfecto. Entonces, voy a dejar que ellos te contesten la segunda pregunta y yo después te colaboro con la primera. So, enough, you want it, the question is Sanders 9th edition the new generation edition? Current edition, yeah. Okay, so. That's the edition. Sanders 9th edition is the version that we send to the people who have been enrolled in the program, but if you want to buy it on your own, 9th edition is the most up to date, and they have an extra book for next gen questions that is separate. It's not part of the 9th edition, it's a separate book? It's a separate book. Does it come with does it come? No, and those are separate questions. Just They're separate books. There is a separate book, okay. So, Lulu, la versión 9 es la versión más nueva, la versión relacionada a la nueva versión del examen, lo que se llama la nueva generación del NCLEX. En adición a eso, hay un suplemento a ese libro que tiene preguntas específicas de la nueva generación que se puede conseguir en adición a ese libro, si tú tienes interés para eso. Pero cuando la gente entra al programa con nosotros, obviamente reciben la versión más nueva, que es la novena edición del libro. Okay? Yeah, the 9th edition has all the information that's going to be on the next gen questions. The supplemental book just talks about the questions you're going to face and like how to approach them, I think. Okay. La novena edición tiene todo el contenido del nuevo examen, incluyendo preguntas. El suplemento lo que hace es que se enfoca en las preguntas del nuevo estilo, de la nueva generación, para que sepas cómo son ese tipo de preguntas y cómo son las estrategias para contestar esas preguntas. ¿Ok? Ok. Lulu, qué pena. ¿Me recuerdas la primera pregunta que me hiciste? El tiempo en el que ustedes nos van a preparar para presentar el examen. Correcto. Normalmente, si tú tienes ya inglés intermedio o cerca de inglés intermedio, aproximadamente un B1, ¿sí? Te empezamos a preparar para el examen. ¿Ok? El problema que tenemos es cuando las personas no tienen nada de inglés, cero. Normalmente preferimos que gasten los primeros meses tratando de adquirir un poco el lenguaje y después sí empezar a prepararse para el examen de enfermería. Okay. Y una vez que uno tiene un idioma próximo al B1 o un B1, es muy tardado a capacitarse para presentar el NCLEX, esto es un año o 6 meses. Ok, perfecto. So voy a dejar que los profesores te contesten. So the question for all of you, Einaf, Kija, Sergio, is once a person has more or less a B1 level of English, something that they can already defend themselves, how long does it take to prep for the NCLEX? To tell the truth, we have developed a big program related to NCLEX exam and working concurrently with the English proficiency, right? So once the candidates reach B1 or B2, it will take around 6 months. Okay. Depending on like when they give you the green light, to add on to Sergio, it's like whenever they give you the green light and your scheduled date, you apply, you get all your paperwork together, and it takes about 6 months to our understanding to kind of finish that process. And we've created a program that takes about 6 months that we're very excited by. So about 6 months of studying once you reach B1, B2 to add on to Sergio's. Okay. Excellent. It's okay. It's our steady piece in our program, right? But obviously it requires commitment, right? If you're teaching about NCLEX, but if you're not studying a lot and taking a lot of questions every single day, you will not on the ball and you perhaps are not going to pass at the first attempt, right?
Okay. Yeah. This program, this first 6 months of the program will work with you about the vocabulary, acronyms, all the terms related to nursing area. Okay, will not have focus in general English, but in nursing area. So you can start studying since the beginning. You can make your foundation for English professional with the program, and the duration is 6 months, as Anav and Sergio said. After 6 months, you can go to the level B1 and B2, Okay. where the program will offer a deeply review about the most common topics in NCLEX exam. But since the beginning of the program, you can start studying about the nurse area. Sergio, ¿quieres traducírselo a Lulu y al resto de la audiencia? Sure. Que en los niveles básicos de inglés, esos lo comprenden A1 y A2, allí se va a hacer un abordaje de todo lo básico de enfermería, ¿sí? Y más que todo vocabulario en inglés, acerca de procedimientos de enfermería en inglés, ¿sí? Lo que compete a esos niveles de enfermería. En la medida que van avanzando el nivel de inglés, las clases para el nivel B1 y B2 van a ser en inglés. Por eso es mandatorio tomar desde el principio, tener el conocimiento de básico de procedimientos y vocabulario para poder entender después las clases que son netamente en inglés. Ok. Sergio, explícales un poquito cómo está funcionando nuestro nuevo programa de NCLEX de preparación con Quilla y Anav para que la gente entienda un poquito de esa parte. Ok. Bueno, el programa de NCLEX que ofrecemos en The Nashville es un programa que compromete 12 meses de entrenamiento. Este programa está ligado al libro Sanders. Trabajamos también con una plataforma que se llama Archer Review, donde vamos a proveer también un banco de preguntas allí. El nivel de inglés es fundamental, dado que dependiendo del nivel de inglés lo vamos a ubicar, bien sea en el NCLEX básico, intermedio o avanzado, ¿sí? En el nivel básico de inglés se hace abordaje de glosario, terminología básica en inglés referente a enfermería, procedimientos en el nivel A2 ya, en el nivel A2 empezamos a ver procedimientos en inglés, y ya lo que es el nivel B1 y B2 es el Advanced. En el Advanced ya vamos a hablar de temas a fondo, pero las clases son netamente en inglés, no hablamos en español, ¿sí? Y allí desarrollamos un poco lo que es el pensamiento crítico del estudiante y el clinical judgment del estudiante, el juzgamiento crítico del candidato frente a las situaciones con los pacientes. Ok. Muchas gracias. Lulu, ¿te contestamos la pregunta? Sí, muchas gracias, David. Ok, gracias, Lulu. Isaac Urias, adelante. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, sí, te escuchamos. Hola, hello everyone. I'm talking from Baja California, Mexico, 77 miles down from the border. And I have two questions. The first one is, does the NCLEX change depends of the area that you want to work in? For instance, I'm interested in the area of San Diego, so I don't know if it's different or, because I was looking for the minimum requirements. They say, for instance, English, you gotta have like 92 at least. So that's where my first question. And the second is, after you have certain English, how long does it take to prepare for the NCLEX to say, is the same time, like 6 months? Those are the two questions I have, basically. Enough. So
and you can jump in here too, is that different states have different requirements to become a nurse. The NCLEX exam is the same across all states. No matter where you take it, it's the same type of exam. What changes is the different requirements that each state has for you to get your nursing license. They're different things. So to become a nurse, am I getting off base here? Go ahead. No, you're fine. It's just for international nurses. For American nurses, the standard is the same. Okay. Every state has their own standards, but for international nurses, vary significantly from state to state. Okay. So what you say is perfectly correct. So Isaac, let me reopen your microphone. So the exam, exactly how Anaf explained to you, is exactly the same whether you take it in Baja California, or you take it in California, excuse me, or you take it in New York or in Chicago. It doesn't matter where you take it. The NCLEX exam is exactly the same. Okay, no difference. The bank is exactly the same. The questionnaires are the same. No two people get the same exam. The computer automatically generates two different exams for every individual. Okay, they have a very rich bank of questions. Nobody gets the same exam. Okay, that's one thing. Okay. Every state, Isaac, has slightly different requirements, and California is about the most strict there is. If you are a foreign nurse, foreign educated nurse, the requirements you need to meet in order for them to validate your degree. For example, the 92 English requirement in California is probably the highest there is across the country. Other states don't require such a high standard, require lower standards, okay? But if you are foreign educated, you want to work in California, you will have to pass an English exam with that high of a score. Thanks for answering me my questions. Okay. We appreciate it. Ok, entonces la pregunta que estaba haciendo Isaac es que si el examen del NCLEX es el mismo o que si varía de estado a estado. La respuesta es no. El NCLEX es exactamente el mismo, sea que lo tomes en California, en Texas, en Illinois, en Nueva York, en la Florida, no importa cuál estado es exactamente el mismo examen que lo da. Lo que quiero que les quede claro es que el examen que te hacen a ti y el que le hacen a la persona sentada al lado tuyo no es necesariamente el mismo, porque el banco de preguntas que el sistema usa es bastante amplio, bastante grande, y te van mandando preguntas que pueden ser completamente diferentes las tuyas a la que le están haciendo a la persona que está tomando el examen al lado tuyo. Lo que sí varía bastante de estado a estado, de consejo de enfermería a consejo de enfermería, son los requerimientos para enfermeros internacionales. El estado de California en particular es uno de los más estrictos, por no decir que es el más estricto en sus requerimientos, particularmente en el nivel de inglés que hay que tener para que le den a uno su licencia de enfermería. ¿Ok? Bueno, Isabel, adelante. Hi, David. I am from Mexico. I have two questions about your classes for NCLEX. First one, we need to pay some extra from take the classes, and also I want to know if we have to take the classes in a specific schedule, or we can take it after it finishes. For Isabel, for those people who are in our program, you don't pay extra for the classes. If you are doing the requisites with us and paying for everything, the classes are included on that. So you don't pay extra for that. About the schedule, yes, there are set schedules, and I'm going to let Kija and Anaf and Sergio tell you a little bit about that. Yes, we have a specific schedules. It's impossible to accommodate a 24-hour-a-day schedule, but we have relatively flexible and good schedules for everybody to be able to join. I think our thinking at this point, oh, go ahead, Kija. Oh, sorry, Anaf, go ahead, please. No, go ahead. I think we're probably saying the same thing, where
I think what we were discussing is sort of a rotation where we have a set list of classes and you can kind of enter at any point because we know people are going to be entering the process at different points in time. And we'll just keep the class teaching the different classes in kind of a big loop. So if you miss cardio because you entered during respiratory, you'll hit cardio on the back end. It's not, you guys are all nurses, so it's a review of certain content areas for you guys in English. So you can enter at any point, you won't miss, you'll still get all the content within the 6 months. Okay, thank you very much. Ok, entonces la pregunta es que si hay algún costo extra por las tutorías o las clases que nosotros damos en adición a las plataformas, y la respuesta es no. Las personas que están haciendo el programa con nosotros, eso es parte del mismo paquete. Con respecto a los horarios, las clases del NCLEX hay horarios flexibles, pero hay ciertos horarios en los cuales se están dando las clases y obviamente hay que poderse acomodar a esos horarios. En la nueva plataforma que estamos poniendo, algunas de esas clases esas clases van a quedar también grabadas para que alguna persona que no pueda atender una de las clases de todas maneras puedan aprovecharlas. Julesi, I'm going to take a couple of more questions and we'll finish there. Julesi. Hola. Hola, Julesi. Sí, buenas. Buenas. Bueno, yo estoy con ustedes ya en el programa. Gracias a Dios pude acceder a ustedes. Excelente programa, es felicitarlo. Gracias. Estoy actualmente en BCR, en nivel A1. Uh-huh. Mi temor es realmente es que reprobar el examen de NCLEX. Tengo miedo porque soy de muy pocos recursos. Yo soy de República Dominicana. Y realmente he aprendido un poco del idioma, pero aquí en este país hay mucho tabú con el inglés. Es un poco, ya de por sí, un poco difícil para nosotros. Entonces, el examen de NCLEX, es una oportunidad según leí el contrato. Julesi, dos cosas. Uno, obviamente, nadie te va a afanar a que lo tomes. Te vamos a dar todo el tiempo que necesitas para que te prepares bien y lo tomes bien. Nuestro equipo inclusive no te va a dejar agendar el examen si no sientes que ya estás preparada para tomarlo, ¿ok? Por ese lado no te asustes. Nosotros no te estamos poniendo un revólver detrás de la cabeza que tienes que tomar el examen en 6 meses y si no, se acabó el asunto. Al contrario, te vamos a colaborar en todo lo que es posible para que estés bien preparada porque no nos interesa que nadie tenga que tomar el examen la segunda vez. Lo único que les pedimos a todos es lo mismo, es perseverancia. El proceso de certificarse, aprender inglés y pasar el examen del NCLEX no es un proceso fácil, requiere perseverancia. Nosotros estamos aquí para acompañarlos y siempre tengan la perspectiva de lo que viene después, que es la oportunidad de vivir y trabajar de manera permanente en este país. Nosotros vamos a colaborarles en todo lo posible. Debbie, que está aquí conmigo, y el resto de mi equipo, estamos comprometidos con todos ustedes a hacerlos llegar y que tengan una vida buena en este país con todo lo que ustedes requieren. ¿Ok? Ok, muchísimas gracias. Gracias, Julesi. María, adelante. María. María, tienes que abrir el micrófono. Ok. I found a couple of topics that I can... Laura nos pregunta, Laura is asking, I found a couple of topics that I can't find on Sanders or even online.
what I see, it doesn't match different websites. How can I clarify this information? I'm not sure what she's talking about, but you guys, the experts, have you find some topics that are really not covered by Sanders? Or not usually. There may be some specific med names, and I'll say like different websites have different like lab values is like the kind of thing that I'm sort of thinking of. Sometimes things like that can be different. I don't know, Sergio and Keisha, you probably have more experience than I do. Please, could you repeat the question? I didn't understand. Laura Goica, who is here, and I can yes. let her. Yes, Laura, you want to explain your question? Yes, sure. Actually, I was taking one of the tests today at Archer, and one of the questions was saying that how to take care of a kid at the end of life. We do it completely different here in Argentina. So I started looking for some information. Even on Archer, I couldn't find any information about the end of life and how to actually manage the body after the person died. And it didn't match the information on the question, on the answer, and also at Sanders. I know every state has different laws about it, but I couldn't match the information from different places. That sounds, I mean, it sounds like a super specific instance. I know that like I think I've covered end of life care like once in my classes, and they talked very briefly because it's so dependent on hospital policy. I don't know. I think that's I think a lot of like end of life care stuff that I've seen in that topic specifically, and again, like other opinions, obviously, but it's more of like how to be emotionally present for the family, how to respect different practices, cultural stuff. So depending on what the focus of the question was, I'd have to read it specifically. It might be embedded in like one of the, if it's an Archer question, they probably have it somewhere in one of the videos is my guess. It's probably just like buried super deep into, it's like one of those deep dive questions where like they've covered it. It's just, I know. Yes, I when I was studying to the NCLEX exam, I never found any question related to care of the body after. All the questions were related to the support to family, to the client. I found questions related to communication, how to communicate with the family, with the family that are in end process of life. But about the care to the body after, I never found, but as Ana said, maybe the Archer has a video about the topic. If the platform has a question about, maybe the platform has a video about. I'm not sure about. La pregunta que está haciendo Laura, y le voy a dejar volver a abrir el micrófono, es, ella encontró una pregunta inusual que no ha encontrado el material ni en el libro de Sanders ni pues, normalmente en el internet, y tiene que ver con el manejo del cuerpo después de haber fallecido, que normalmente no son preguntas muy típicas. Estaban preguntando al grupo que si ellos han encontrado material de eso, y nuestro equipo también está un poquito intrigado sobre la pregunta, porque estos son una pregunta bastante rara. Lo que Quilla y Anaf le contestaron tiene que ver con, es posible que esta pregunta sea algo que haya en un video de los de Archer, tocaría mirar con cuidado, es que si se está refiriendo a algo específico, pero estas no son preguntas muy típicas, pero obviamente a nuestro equipo le encantan ese tipo de preguntas y van a salir corriendo todos a investigarla el día de mañana. I know. Well, I can't say what was the question about, actually. Yeah, absolutely. One observation. Let me
let me say one observation about the topic. We're gonna preparing to work in a multicultural country. Mm-hmm. And the care to the body after die maybe is different in the cultures. So maybe it's hard to find specific information about, because I don't know, for example, were the question talking about Muslim clients or not? No. maybe they can yeah. can have another habits after diet. After dying. Mm-hmm. After dying. Yes. We need to consider the culture of the client. Yeah, most of the time those questions are related to beliefs, right? Yes. Remember, on ethical and legal issues, you can find some information about that related to ethical aspects. And there is a slight information related to that, but not specifically as you're trying to find right now. But we're going to make sure the next coming meeting, we're going to solve that question. I'd also like reach out to, if you have like other colleagues who like, or friends in the program or people who are studying with you, reach out to them, like throw it out to your friends who are studying with you. Or if you're part of like our little group, like then shoot a group to the text. Like this is a perfect opportunity to use your peers, use your community and answer. Because like you already have like the three of us being like, what could it possibly be? Actually, that's what I did today. I call, like I say, I'm talking to Martha every day about all the topics from the NCLEX. And actually, that's what I call her and I tell her, I never heard, actually, well, we're doing it here completely different. I work in cardiovascular ICU, pediatric ICU here. So we do this a lot. But it was, I don't know, the question was about if we should be taking, I don't know, devices and IVs and tubes after the children died. And I knew the answer because I saw it on a TV show, actually. At that part, I was able to answer, but not the rest of the question. So it was a little bit complicated to get some answers, and it was not related about religion or culture. So, but yeah, it was complicated. Weird. Yeah. Maybe like that, but like. I don't know if you can find an answer. I have a screenshot, so I will send it. Please send it. Now we're curious. Okay. Thank you very much, Laura. Thank you. David, I want to give a time check. It is 7:40. Yeah, I'm going to take the last question, and with that we'll finish for tonight. Vamos a coger la última pregunta y con eso terminamos. Brevemente, los que comentaron el video de esta noche que ha grabado en nuestro canal de YouTube, lo pueden volver a ver. Nuestro equipo está siempre disponible para resolver otras preguntas. Marisol, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi pregunta va en base también a las últimas preguntas de la compañera. Yo estoy estudiando para el NCLEX de un libro que es del McGraw-Hill, que no sé si lo recomiendan, pero es el que encontré más fácil de leer que el Sanders. O sea, es más cortito, para mí es más fácil. Entonces, dentro de eso tiene en los primeros capítulos un apartado de lo que es la parte legal de enfermería. Yo no sé esa parte cómo se maneja en Estados Unidos, y que la pregunta es si vamos a tener un debido entrenamiento en la parte legal para nosotros estar atentos de no cometer ninguna infracción, y al mismo tiempo de si eso también si se va a evaluar en el nuevo NCLEX, y hasta dónde tenemos que saber todo eso. O sea, porque yo me imagino que tendrá sus leyes, sus cláusulas, y
estaría bueno saber por lo menos que tenga una referencia, un libro o algo donde yo ya pueda ir leyendo sobre eso si es que me tengo que preparar en el tema legal también. So I'm going to translate the question. I'm going to let you guys answer it. So she's prepping for NCLEX using not a Sanders book, a McGraw-Hill book that she finds easier to read. She thinks that Sanders is way advanced, but she likes this McGraw-Hill book. Part of her concern is that whether she's going to be well prepped for the laws and regulations that are required for delivering care in the United States. And it is something that obviously when we do the prep and the exam that's one of the topics that is going to be heavily covered on ethical and obviously laws and regulation issues. That's as good as I can translate that question. Yeah, I think we've heard from like a number of candidates that legal and ethical issues is a topic that we need extra support, along with things like prioritization, delegation, things that are very specific to the United States. It's something that we definitely cover. It's something that they have extra, if you're using Archer, they have definitely extra videos on that topic as well. But it's something that we definitely do talk a lot about. I know that I think Kija did the presentations on them this time, is that right? Yeah, it was Sergio. Sergio talked about ethical aspects, delegation, management of team. Sergio talked about. Okay. Uno de los tópicos, Sergio, sabes que mejor tradúcela tú que yo. It's okay, thank you. Yes, once you get immersed into the advanced NCLEX course, we will address those topics related to ethical and legal issues and delegation and what is within our scope of practice as a registered nurses. So yeah, so the answer is yes. We have a specific clause related to ethical and legal issues, Health Insurance and Portability and Accountability Act, HIPAA, etc. Those things related to laws in USA. So no problem. Tradúcelo al español, Sergio, por favor. Sí, definitivamente tenemos una clase, creo que son dos clases referentes a las leyes en Estados Unidos, el scope of practice que está dentro de tu rol como enfermero, qué puedes hacer y qué no puedes hacer, acerca de las leyes en el record, how is the name, David? The record online. Just taking notes about the healthcare. Like the electronic medical record? Yeah. Todo referente al récord médico, a la historia clínica, todas las leyes que debemos conocer referente a todo esto. Lo vamos a ver en dos clases que tenemos en nuestro Advanced NCLEX Group. Okay. Creo que con eso cubrimos el día. I think with that we're going to finish today. I want to thank Einaf in particular for beautiful presentation, Kija, Sergio for really helping out. Thank you guys very much. We love you guys. We are going to have a lot more conversations related to NCLEX, excellence education and material. Quiero agradecerle a Einaf. Muchas gracias por la presentación de esta noche, a Kija y a Sergio por habernos ayudado a contestar muchas de las preguntas. Vamos a tener muchas más charlas en estos miércoles donde vamos a hablar de diferentes aspectos del NCLEX y la preparación para el NCLEX. Estén pendientes de nuestras reuniones de los miércoles. Aquellos que me hicieron preguntas por el chat de cómo se unen a las clases tienen que ser parte de nuestro programa. Las clases son incluidas como parte de nuestro programa. Ahí les dejé información. The $1 million question, Amanda. What's coming up next? Okay, everyone. We've got a great way to finish out March
Next week, we have David and Deb talking about hospital benefits. So learn more about the benefits you obtain as being a direct hire employee to the hospitals. The following week, we have our own Carrie Abbott talking about assimilation here in the United States when you come and get your new position. We're going to round out the month on the 29th with BSR Idiomas. They have a great presentation. It is going to be the roller coaster of your learning, of your language learning. So that'll be great. And I know NCLEX has been a very hot topic. So I'm very excited to announce that we are going to have the entire NCLEX team back here on April 12th. So mark your calendars, April 12th. We are going to kick off our new NCLEX program, and we're going to have the entire team here to talk about it, the dates, what's all included. So all your NCLEX questions will be answered that day. So make sure to mark your calendars. Ok, gracias Amanda. Amanda nos dice cuáles son las actividades de los próximos miércoles. La próxima semana el tema va a ser, vamos a hablar de los beneficios. En particular, mi querida socia, Debbie, que es una experta en el área de recursos humanos de los hospitales, va a contarnos cuáles son los beneficios que ofrecen los hospitales para los enfermeros, para que ustedes puedan saber cómo son y cómo se accesan esos beneficios. La semana siguiente, nuestra querida amiga Carrie nos va a hablar del proceso de asimilación que se hace para los nuevos enfermeros que están llegando a los Estados Unidos. Vamos a hablar del proceso de asimilación. El último día de este mes, a finales, vamos a charlar. La academia va a hablar de el proceso de la rueda rusa que sucede cuando uno está mejorando su inglés y cómo ayudar con estrategias para avanzar en el idioma inglés. Y la buena noticia es para aquellos que están interesados en el tópico del NCLEX, el April 12th, you said? April 12th? April 12th, yes. El 12 de abril vamos a tener todo el equipo del NCLEX aquí hablando del nuevo programa que está diseñado, que va a comenzar para que con la preparación para el NCLEX de la nueva generación, para que vengan, escuchen cómo funciona el nuevo programa, cómo participan, cómo entran como parte del programa y cómo los van a preparar para este examen. Enough. We are indebted. Thank you very much. Quilla, Sergio, we are indebted to you guys too. We love you guys. Thank you, thank you, thank you very much. We'll see you guys next week. Okay. Buenas noches a todos. Thank you, guys. Bye-bye. Have a good night, guys. Thank you. Take care. Very nice. Thanks.